Bienvenidos de nuevo a su canal favorito para descubrir todos los secretos, dramas y romances que nos regala la televisión Superíndice 3N de Turquía. Hoy estamos aquí con un vídeo que su copyright que muchos de ustedes han estado esperando, un tema que ha estado rondando por nuestras cabezas y que finalmente vamos a desmenuzar, la tensión Superíndice 3N, las verdades ocultas y a veces las explosiones emocionales que vemos en pantalla y que por supuesto, se rumorea que también copyright N se extienden fuera de ella. Amigos, vamos a hablar de esas parejas que nos hacen suspirar y también copyright N preguntarnos copyright pasa realmente de true SDCU maras. Y el título lo dice todo, vamos a mencionar a Ande, a Kerem y a esas teorías que siempre nos dan vueltas en la cabeza. Pero no solo ellos, exploraremos otras series donde las chispas vuelan, las razones se ocultan y la química es tan intensa que, bueno, a veces se siente como si fuera un volcán N a punto de estallar. Que si eres tan fan de las series turcas como nosotros, a como Superíndice 3 date, porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos llenos de chisme, análisis y mucho amor por nuestras series turcas favoritas. Empecemos. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no solo para admirar sus hermosos paisajes o sus galanes de ensueño más menos o. No, hoy vamos a explorar esa línea difusa entre la ficción Superíndice 3N y la realidad, esas historias que nos hacen preguntarnos si la química que vemos en pantalla es solo actuación Superíndice 3N o si hay algo más. Vamos a desenterrar los secretos de esas relaciones apasionadas, esos conflictos explosivos y esos rumores que a veces parecen más intrigantes que las propias series. Empezaremos como no pudo ser de otra manera, con la serie que nos ha mantenido a todos al filo de nuestros asientos y cuyo título, de algún modo, inspiró Superíndice 3 el de este vídeo. Hablemos de Senú con diéresis al capimi, o como la conocemos en Spawn más menos sol, llamas a mi puerta. Esta es una comedia romántica que nos presentó Superíndice 3 a Eda Yildiz, interpretada por la carismática Hande Rafael, una joven florista con grandes sueños más menos os, y a Serkan Bolat, el magnífico y a veces exasperante arquitecto interpretado por Kerem Bürsin. La trama nos sumerge en un contrato de matrimonio falso que termina por convertirse en una historia de amor real, llena de malentendidos, celos, momentos Superíndice 3 micos y mucha pasión Superíndice 3N. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema de hoy? Bueno, porque la química entre Ande y Kerem era tan palpable, tan electrizante, que los fans no pudieron evitar preguntarse si lo que veíamos en pantalla era pura actuación Superíndice 3N o si había un romance en la vida real. Y los rumores no tardaron en confirmarse. Los actores iniciaron una relación Superíndice 3N que siguió Superíndice 3 fascinando a los fans, tanto como su historia en la pantalla. El problema es que la relación Superíndice 3N fue tan intensa como su actuación Superíndice 3N, y su ruptura, de la misma manera, generó Superíndice 3 una ola de especulaciones y sentimientos encontrados. Se rumoreó Superíndice 3, y esto es solo especulación Superíndice 3N, que había una tensión Superíndice 3N que se acumuló Superíndice 3 en la producción Superíndice 3N, problemas que se trasladaron a la vida real y por copyright no decirlo. Un pequeño más menos o drama de telenovela que muchos de nosotros vimos venir desde que la relación Superíndice 3N terminó Superíndice 3. La explosión Superíndice 3N, que mencionamos en el título es una referencia a esa sensación Superíndice 3N, esa tensión Superíndice 3N que sentimos los fans al ver Superíndice 3 mo se desarrollaba todo, tanto en la pantalla como fuera de ella. La razón Superíndice 3N o las razones, por las que se separaron siguen siendo un misterio, pero lo que es cierto es que Senú con diéresis al capimi, nos dejó Superíndice 3 un legado de amor y drama, tanto en la ficción Superíndice 3N como en la realidad. Y es que, vamos a admitirlo, todos queríamos que su amor perdurara para siempre. Pero no nos quedemos solo con Ande y Kerem. Hay muchas otras series que nos han hecho preguntarnos lo mismo. Vamos a hablar ahora de Kuzgun, o El Cuervo. Esta serie es un drama con tintes de acción Superíndice 3N, protagonizado por Barardu Parrafo y Burcu Biricik. La trama gira en torno a Kuzgun, un hombre que regresa a su ciudad natal después copyright ese de muchos aún más menos os para buscar venganza contra aquellos que destruyeron a su familia. El destino lo cruza con Dila, una mujer de su pasado con la que tiene una historia de amor compleja.
Lo que hace relevante a esta serie para nuestro tema es la intensidad de la relación superíndice 3N entre Kuzgun y Dila. La química entre Bar y Burku era palpable, y las escenas de amor y conflicto eran tan apasionadas que muchos fans se preguntaron si la tensión superíndice 3N traspasaba la pantalla. Si bien no hubo rumores de romance fuera de CU, Maras como en el caso de Ande y Kerem, la fuerza de sus actuaciones, esa capacidad para transmitir tanta pasión superíndice 3N y dolor al mismo tiempo, nos hace cuestionar copyright tipo de relación superíndice 3N agua realmente entre ellos. Es una muestra de CU superíndice 3 los actores pueden llegar a conectar tan profundamente con sus personajes y con el otro que nos hacen creer que lo que vemos es real, aunque no lo sea. Además, la intensidad del drama en Kuzgun es una constante, lo que crea una atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N que sin duda se acentúa en el set. Es una serie que nos recuerda que el amor y el odio, a veces, son dos caras de la misma moneda. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y hablemos de una serie que nos conquistó superíndice 3 con su dulzura y su encanto, Erkenci Kwai, o Pu Haro Madrugador. Esta comedia romántica nos presentó superíndice 3 a Can Yaman y Demetuz Demir en los papeles de Candy Beat y Sanemain. La historia nos cuenta el romance entre una joven show más menos adora y un foto superíndice 3 grafo aventurero, un romance que nace en un ambiente laboral y que, como en muchas otras series, estuvo lleno de malentendidos y situaciones divertidas. La química entre Can y Demet era innegable. Su energía en pantalla era contagiosa y sus escenas de amor eran tan tiernas como apasionadas. Y también copyright N surgieron rumores de una relación superíndice 3N fuera de la pantalla. Si bien nunca se confirmó superíndice 3 un romance formal, la cercanía entre los actores era evidente en entrevistas y redes sociales, lo que alimentó superíndice 3 a UNMU, es las esperanzas de los fans. Lo interesante de Erkenci Kwai es que nos muestra CU superíndice 3 mola química puede surgir de una relación superíndice 3 en el laboral y CU superíndice 3 los actores pueden conectar de tal manera que hacen que sus personajes cobren vida. Y aunque la serie terminó superíndice 3, el recuerdo de Can y Sanem juntos sigue vivo en la memoria de sus seguidores. Y claro, como siempre pasa con las series turcas, hay una historia de True S que a veces es ese intrigante que la propia ficción superíndice 3N. Sigamos con nuestro recorrido y ahora vamos a sumergirnos en una serie que nos dejó superíndice 3 con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o Karasebda, o Amor Eterno. Esta es un drama romántico protagonizado por Burak Uzuparrafoibit y Neslihan Atagul. La historia nos cuenta el amor imposible entre Kemal, un joven ingeniero de clase media, y Nihan, una joven de la alta sociedad. Su amor se ve truncado por las diferencias sociales y las maquinaciones de un hombre obsesionado con Nihan. Karasebda es una historia de amor trágica, llena de intriga y pasión superíndice 3N. ¿Por qué copyright es relevante para nuestro tema? Porque la química entre Burak y Neslihan era tan intensa que una vez los fans se preguntaron si algo estaba pasando fuera de la pantalla. La fuerza de sus interpretaciones, la capacidad de transmitir ese dolor y ese amor tan profundo, era impresionante. Y si bien no hubo rumores de romance entre ellos, la forma en que transmitieron esa historia nos hizo creer que era real. Es un ejemplo de CU superíndice 3 los actores pueden sumergirse tanto en sus personajes que nos hacen sentir cada una de sus emociones. Karasebda es una serie que nos muestra que el amor verdadero puede ser eterno, incluso cuando estuvo destinado a terminar en tragedia. Y es una prueba de CU superíndice 3 el drama en la pantalla puede hacernos sentir emociones muy reales. Vamos con otra joya de la televisión superíndice 3N turca, Medcezir, o Marea. Esta es una serie que adaptó superíndice 3 la famosa serie estadounidense de OCE al contexto turco. Protagonizada por Ukondieres y Sayatay Ulusoy y Serine Isarkaya, la serie cuenta la historia de Yaman, un joven de barrio que tras una serie de eventos, es adoptado por una familia adinerada. Su vida da un giro de 180 grados cuando conoce a Mira, una joven de la alta sociedad que le roba el corazón superíndice 3N. Medcezir es un drama juvenil con toques de romance y mucha intriga. La química entre Ukondieres y Sayatay y Serine era magnu copyright tica. Sus escenas de amor y conflicto eran tan intensas que los rumores de romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Y se confirmó superíndice 3 que los actores mantuvieron una relación superíndice 3N en la vida real que por supuesto, fue seguida muy de cerca por los fans.
Aunque su relación superíndice 3N no duru superíndice 3, su química en pantalla sigue siendo recordada por muchos. Medcecir nos muestra CEU superíndice 3 mo la ficción superíndice 3N a veces puede convertirse en realidad, y CEU superíndice 3 mo las relaciones entre actores pueden ser tan intensas como las que vemos en la pantalla. Es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo el amor y la pasión superíndice 3N pueden surgir en un set de filmación superíndice 3N y CEU superíndice 3 mo a veces estos sentimientos pueden perdurar mu ese ayu de las CEU maras. Y para ir terminando con este recorrido, no podemos dejar de mencionar a ***, Memnu, ***, o Amor Prohibido. Esta es una de las series turcas muy famosas y controvertidas, protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. La historia narra un amor prohibido entre Biter, una joven casada con un hombre mayor, y Belul, su sobrino. La trama es compleja, llena de intriga, pasión superíndice 3N y traición superíndice 3N. Aik Memnu es un clásico de la televisión superíndice 3N turca que nos muestra CEU superíndice 3 mo las pasiones pueden llevar a las personas a cometer actos desesperados. Lo que hace relevante a esta serie para nuestro tema es la intensidad de la relación superíndice 3N entre Biter y Belul. La química entre Beren y Kıvanç era tan palpable que la serie se convirtió superíndice 3 en un fenu superíndice 3 meno. La tensión superíndice 3N sexual que había entre ellos era evidente en cada escena, lo que generó superíndice 3 un gran impacto en la audiencia. Si bien no hubo rumores de romance fuera de la pantalla, la fuerza de sus actuaciones hizo que muchos se preguntaran si la pasión superíndice 3N que veíamos era solo actuación superíndice 3N o si había algo mu Aik Memnu. Es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo los actores pueden conectar de tal manera que hacen que sus personajes cobren vida, incluso cuando se trata de un amor prohibido y lleno de dolor. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por algunas de las series turcas mu apasionantes y polu copyright micas. Hemos visto CEU superíndice 3 mo la química entre los actores puede ser tan intensa que a veces nos hace cuestionar si lo que vemos en pantalla es solo actuación superíndice 3N o si hay algo mu ese. Hemos explorado esas relaciones que nos han mantenido al filo de nuestros asientos, esos amores que nos han hecho suspirar y esos conflictos que nos han dejado con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o. Desde la explosión superíndice 3N de emociones en Senu con diéresis al Capimi, hasta el amor eterno de Karasevda, y las pasiones prohibidas de Aik Memnu, hemos visto que las series turcas no solo son entretenimiento, sino también copyright en un reflejo de nuestras propias emociones y deseos. Y aunque a veces nos quedemos con la duda de QU copyright pa su superíndice 3 realmente de true SDCU maras, lo cierto es que estas historias nos han dejado una marca imborrable. Quiero agradecerles a todos por acompañarme más menos arme en este viaje por el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis de esas relaciones que nos hacen show más menos ar y a la vez preguntarnos QU copyright hay de verdad en todo lo que vemos. Ahora me gustaría saber su opinión superíndice 3N. ¿QU copyright series les han hecho dudar de la realidad? ¿QU copyright parejas creen que tenuan una química que trascendió a la pantalla? Dejen sus comentarios a QU abajo, me encanta leerlos y compartir nuestras opiniones. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con todos sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos. Recuerden que AQU siempre encontrarán un espacio para descubrir los secretos, los romances y los dramas que nos regala la televisión superíndice 3N de Turquía. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo y hasta la superíndice 3 amantes de las series turcas.